Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Editorial Puskás. Prometimos hablar de Rubén Amorim, de lo que ha sido este entrenador, una figura destacada en el fútbol portugués y de lo que puede ser también su Manchester United. Y para ello, pues nos hemos querido rodear de un buen amigo que nos ha tenido a bien cogernos el teléfono desde Portugal, que lleva siguiendo a este técnico desde hace varios años y que ya tenemos por aquí Tomás da Cuña. Encantado una vez más de sentarme aquí a charlar contigo. ¿Qué tal estás? Hola Iñaki, hola a todos, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de los técnicos más interesantes del fútbol portugués en los últimos 20 años. Un técnico que, bueno, ya se ha anunciado que va a ser el sustituto de Eric Ten Hag en el Manchester United, banquillo convulso, dicho sea de paso, pero al que todavía no hemos visto porque ha querido tomarse las cosas con relativa calma. Son 10 millones los que ha pagado el equipo de Old Trafford la cláusula de rescisión para poder incorporar al estratega del equipo lisboeta, pero hasta esta próxima ventana de selecciones, bueno, pues no se va a hacer efectiva esa transacción y ahora ya sí podemos decir que nos queda poco más de una semana para verle entrenando allí y apenas un par de ellas para verle dirigiendo. Estará hasta 2027, aunque con el Manchester United ya sabemos que los contratos son relativos. Tomás, si para empezar ahora ya vamos un poquito más al detalle sobre su figura, sobre cómo son tácticamente sus equipos, pero si a grandes rasgos te pido que me definas a Rubén Amorim, ¿cómo lo describirías tú? Es curioso porque Rubén Amorim no se considera uno de los mejores entrenadores del punto de vista táctico. Es un entrenador que Mm, sabe que aún tiene margen de mejoría en esos aspectos. En sí. Sporting su sistema ha sido siempre el 3-4-2-1, pero hay varias cambiantes en los últimos años. En general, podemos decir que hay dos Rubén Amorim en su etapa por el Sporting. El primero, también por su plantilla. Sporting ha vivido una fase muy mala cuando Rubén Amorim viene del Braga y por eso tuvo de hacer un cambio muy radical de plantilla, de evolución del propio club y él ha acompañado esa trayectoria. Sí. Primero, su Sporting ha sido un bloque compacto en 5-2-3, 5-4-1 muchas veces, un equipo más compacto de bloque bajo con centrales muy fuertes defendiendo el área, una línea defensiva muy coordinada con Coates, el uruguayo, como el patrón, inclusive Sí. es su alcuña, no sé hablar tal expresión en español, Sí, pero ha sí, no, sido está perfecto. exactamente el patrón de la línea defensiva, muy fuerte en los balones parados también. Y después un equipo muy práctico para salir y atacar los espacios con dos laterales muy fuertes, Nuno Méndez, ahora en el PSG, y también Pedro Porro, el español que ahora Sí. está en el Tottenham. Después, un equipo muy práctico atacando los espacios en la espalda de la defensa rival, que no tenía siempre la iniciativa ni se interesaba por eso, y ha sido un Sporting campeón en 2021, pero vamos a decir con alguna felicidad. Incluso hay una expresión portuguesa, estreliña, no creo que se utilice mucho en España, pero es alguna felicidad, alguna dosis de suerte en la forma Sí. como sus victorias fueron surgiendo. Mm, Ese es primer Rubén Amorim. Después ha tenido un periodo de estagnación, poca evolución en el equipo. Ha tenido incluso un cuarto lugar, muy malo para las expectativas de los hinchas y del propio Sporting. mm, Pero desde la última temporada ha dado un salto tremendo en términos cualitativos. Su equipo ha pasado a jugar muy bien, una máquina goleadora, con mucha más flexibilidad táctica, posicional, presión más arriba, en 4-4-2 muchos momentos. En los últimos meses, también con marcas individuales en presión, un equipo muy más ambicioso que domina diversos registros en transiciones, en organización desde su portero, salidas muy elaboradas, con sí. la mejora individual también. Jugadores como Diomande, Gonzalo Ignacio, De Vaz, con una técnica muy superior a lo que veíamos anteriormente. Y ahora es un equipo muy más capaz de atraer el adversario para una presión más alta y después explorar las espaldas con una máquina llamada Víctor Gyökeres, Mm. obviamente, pero es un Sporting no apenas con soluciones para atacar los espacios, también en posicional, con jugadores como Yulmans, Pedro González,
el propio Trincão, que ha dado un salto tremendo en el último año. Por tanto, un equipo muy más completo, más al nivel de lo que se encuentra en el top europeo. Y no es por acaso que solo ahora, en los últimos meses, Rubén Amorim ha dado ese paso adelante para ser muy cobijado por diversos clubes del top europeo. Por tanto, hay esa evolución del punto de vista táctico, pero sobre todo él se define como un hombre de relaciones, un hombre que cae muy bien en su propia plantilla, alias ha dejado un vacío emocional, digamos, en el Sporting con su salida, jugadores y la grada, y creo que será por ahí que intentará cambiar la cultura del Manchester United. Podemos comparar con Jürgen Klopp, un hombre más de relaciones, con un carácter especial, y intentará transportar eso para Old Trafford. Hay que decir, Tomás, que es un entrenador, además, que viene desde abajo, que se ha labrado bastante bien su camino. Bueno, que incluso con 33 años empieza a entrenar. Esto en Alemania quizás sea más común, pero en Inglaterra, en España, por ejemplo, nos chocaría mucho más ver a un técnico dirigir jugadores incluso más veteranos en sus primeros años. Comenzó en el Casa Pia, en tercera división portuguesa. Incluso tiene una anécdota curiosa que, bueno, a él no le hará tanta gracia, pero como anécdota no está nada mal. Fue sancionado por no tener licencia. Creo que en su momento a Zidane le pasó algo parecido también en el Real Madrid. Y bueno, de ahí ya ascendió y dio el salto al Sporting Club de Braga, primero en el equipo filial, pero después de la salida de Ricardo Sapinto, pues ahí es donde coge las riendas del primer equipo, lo mejora. Bueno, gana andaluz después de 65 años de sequía en el duelo contra el Benfica, gana incluso la tasa de la Liga, la Copa de la Liga portuguesa, superando también al Porto en la final. Y bueno, pues en el Sporting Club de Portugal, ya después de esos pocos meses en Braga, ahí es donde ha construido su gran obra. Han sido 4 años y medio. Veníamos de 19 años sin ganar una liga por parte del Sporting Club de Portugal. Y bueno, él gana 2 por falta de una, ya lo mencionabas tú, gana también copas, gana supercopas, en fin, palmarés exitoso. Y sobre todo, yo creo que cuando anuncias que te vas a mitad de temporada y hay una imagen en la cual, ya más allá de ganar al Manchester City 4-1 esta última semana, acaban manteándote los jugadores y coreándote la afición, es que te has ganado su respeto. Así que bueno, podemos decir que más que exitosa la etapa de Rubén Amorim en el Sporting. Yo, otro de los puntos que creo que son rescatables, Tomás, es, más allá de lo táctico, que ahora indagamos un poquito más después, es cómo da confianza también a los jóvenes. Mateus Nunes, por ejemplo, lo tenemos en el City, Manuel Ugarte en el propio Manchester United, Pedro Gonçalves, Darío Esugo incluso está destacando ahora en Las Palmas. No ha tenido la oportunidad, pero estoy convencido de que con más meses hubiera tenido protagonismo. Sobre todo en medio campo le ha dado muchos galones a los jóvenes, ¿verdad? Sí, verdad, alias. Además, su evolución del centrocampista es muy curiosa. Primero, Juan Paliña, un Sí, destruidor también. por naturaleza. Después, Ugarte, que es un intermedio, digamos así, también con capacidad de transportar el balón. Y ahora Yulman, que es la versión más completa, y su propio entrenador Sí. lo valoriza como tal. Daniel Después, Braganza incluso está apareciendo, es otro jugador de muy buen trato medio de pelota. espectacular en el trato de balón, Sí. resistente a la presión, algo como Vitinha, si queramos, claro, en otro escalón, pero Sí. un medio muy asociativo y cerebral, que está mereciendo apuesta últimamente. Aleas, en los últimos años, Rubén Amorim manifiesta muchas veces el cierto desagrado consigo mismo por no dar tantos minutos a Daniel Braganza como le gustaría. En fin, es un punto curioso. Su etapa en Sporting queda muy marcada por el valor de entrada. 10 millones entre clubes portugueses es una locura, fue una locura. Cuando Frederico Varanda es el presidente de Sporting, mete 10 millones de euros para traer un entrenador tan joven y sin cualquier experiencia al más alto nivel. Su ascensión ha sido meteórica, ha corrido bien la primera temporada completa, pero sin Europa. Y es importante mencionar eso. El Sporting fue eliminado por el LASK de Austria con una goleada muy pesada en Alvalade, y Rubén Amorim ha podido tener apenas la liga para jugar, y eso ha sido una ayuda importante en esa fase inicial.
Después, era un club destruido del punto de vista de la autoestima propia y eso es un trabajo para hacer también en Manchester United. En una de las charlas más recientes, Rubén Amorim ha comparado el contexto que encuentra cuando se va al Sporting y cuando va ahora al Manchester United. Quiere un club despedazado, donde hay mucha margen de mejoría estructural en términos de plantilla, de idea de juego, y creo que se va convencido de que puede agarrar ese desafío y cambiar los próximos años del club de Old Trafford. Ha tenido que lidiar con las expectativas muy altas en función del valor que ha costado al Sporting. Ganó tiempo con el primer título, pero se sabía que el equipo tenía muchas limitaciones colectivas, individuales, y por eso te digo que en el último año y medio ha sido el mejor Sporting, el mejor Rubén Amorim, y ahora sí podemos ver un entrenador capaz de saltar para los principales clubes europeos. Eso es acompañado, en primer lugar, por una dinámica ofensiva muy más fuerte, con más variedad. Por ejemplo, un detalle que valoriza muchísimo es el carrilero a pie cambiado, Jenny Sí. Catamo, Giovanni Kienda. Por eso hay curiosidad Que para muchas veces percibirse son extremos reconvertidos, ¿verdad? Incluso Nuno exactamente. Santos, otro ejemplo. Garnacho, veremos, se puede jugar en Sí. ese rol, es una posibilidad. Diallo también, embora no sea un extremo muy rápido, veremos. Pero Garnacho me parece el jugador ideal para jugar como carrilero derecho, incluso carrilero izquierdo. Se verá Sí. cuál es la idea de Rubén Amorim en Old Trafford. Pero es un entrenador muy más impredecible en sus estrategias, puede jugar con un lateral más defensivo, un central más de progresión con el balón, eh, manteniendo la estructura. Es un entrenador que cambia los perfiles individuales y con eso gana soluciones colectivas diferentes para sorprender al adversario. Después, Sporting ha tenido Paulinho durante mucho tiempo, un avanzado más de relación con el Sí. balón, de movimientos en el apoyo. Ahora, en los últimos 2 años, Vitor Gyökeres te da mucho más de explosión atacando Sí. los espacios, es un killer diferente de Paulinho. Con eso ha beneficiado también la afirmación definitiva de Pedro Gonçalves, que es de los mejores jugadores de la liga portuguesa, un Sí. medio ofensivo para jugar entre líneas. Veremos si Bruno Fernández Exacto. puede agarrar ese rol en el equipo de Rubén Amorim en Old Trafford. Es un jugador que también ha pasado por el Sporting y además la relación entre el United y el Sporting es muy profunda, cada vez más profunda ahora con la llegada del nuevo entrenador. Y Sí. después Trincão. Y Trincão es un caso muy particular porque ha sido Rubén Amorim que le ha dado una apuesta firme en Braga, después va al Barcelona, no puede afirmarse, Sí. vuelve al Sporting y ahí tiene muchas dificultades de adaptación. No es inmediato el salto de Trincão, solo mucho más tarde, y el entrenador siempre ha confiado en Trincão y por eso podemos decir que es un entrenador muy de jugadores, muy convicto de sus jugadores, de sus apuestas, y por eso se abre la posibilidad de que al United van 2, 3 quizá jugadores del Sporting. Sí. No, no nos extrañaría. El propio Gyökeres yo creo que ya está pidiendo a gritos el salto a un equipo superior. A mí me ha extrañado mucho que no haya salido este verano. Bueno, vamos a cerrar haciendo eso, una estimación. Tú ya lanzabas algunos nombres por encima. Ya decimos, Rubén Amorim tiene la idea de instalar un estilo más propositivo, pero vertical, sin amasar mucho balón, atraer la presión del rival y a partir de ahí salir rompiendo líneas. Normalmente con ese 3-4-2-1 con doble media punta, pero ya decimos que, bueno, sí que tiene cierta adaptabilidad y cierta flexibilidad, sobre todo en salida de balón, por ejemplo. Es un equipo, a mí me parece bastante rico. En su momento, por ejemplo, Coates, lo decías tú, el jerarca, el baluarte defensivo, es el patrón, como tú habías dicho. A veces iba incluso a zonas de centro del campo para participar ahí como un efectivo Exactamente. más. Juega a veces incluso con asimetrías, con un jugador más profundo por una banda que por otra, pero sobre todo le gusta eso, tener vías de progresión para no tener que jugar partidos tan lentos. Y bueno, pues ahí yo creo que a los Marcus Edwards también, otro delantero para ir al espacio, a Víctor Gyökeres, les ha beneficiado mucho eso.
si esto lo trasladamos al Manchester United, Tomás, nos imaginamos un esquema con 3 centrales. No sé si Dalot tú lo cuentas como un central o como un carrilero. En teoría, yo creo que los centrales deberían de ser Lisandro Matthijs de Ligt y Lenny Yoro cuando vuelva de la lesión. Y a partir de ahí, un medio campo en el que yo creo Manuel Ugarte, por ser de su confianza, será uno de los fijos. Kobe Mainu a mí me cuadra bastante con ese otro perfil un poco más jugón para romper líneas. Habrá que ver el rol de Casemiro y luego, bueno, pues en los laterales ya decimos que puede reconvertir extremos, pero Marcus Rashford quizá a mí me cuadra un poco más como media punta para juntarlo ahí con Bruno Fernández. Rashford es una figura, yo creo, de extremo bastante particular que vamos a ver cómo encajaría. Y arriba, por ejemplo, los Rasmus Højlund creo que podrían verse bastante beneficiados por su llegada, ¿no? Sí, hay muchísima curiosidad por su adaptabilidad, por las descubiertas que puede hacer en la plantilla del United. Creo que como punto de partida podremos ver más un 3-4-1-2 do que un 3-4-2-1 Sí. con Bruno Fernández en ese rol de enganche, a ver si será mismo como tal. Después, Dalot puede hacer realmente de central por derecha en cuanto Yoro va recuperando su ritmo. Después, la curiosidad para entender si Garnacho, por ejemplo, va a ser utilizado como carrilero, tal vez por derecha, porque hay una nuance muy particular en la plantilla del United, un jugador muy particular, que es Marcus Rashford. Y Sí. Marcus Rashford no es necesariamente un avanzado ideal, dependiendo del escenario del juego, para jugar por dentro, con un avanzado interior, un delantero interior, aliás, si podemos hablar como tal. Sí. Por ejemplo, una nuance que podrá ser utilizada es el posicionamiento más interior del carrilero izquierdo para que Rashford pueda abrir un poco más en izquierda y atacar a baliza en diagonal. Veremos. Sí. Es un entrenador muy atento a esos detalles y hay curiosidad para entender cómo va a explotar esa plantilla del Manchester United. Después, el central del medio, claramente, De Ligt o Maguire. Y cuidado porque Coates también estaba muy desacreditado cuando Sí. Rubén Amorim entra en Sporting y quizás veamos una última vida de Maguire en Old Trafford. A ver, De hecho, porque Tomás, es curioso porque Rubén Amorim, ya decías tú, hay tramos que se mete un poco más atrás, pero normalmente es otro que le gusta la línea adelantada, no como el Barça, el Bayern o el Liverpool, que son más extremistas, pero sí le gusta sí, tener la línea coordinada, pese a que los centrales, el propio ejemplo de Coates, no sean los más rápidos. y repara que en Sporting en los últimos meses va en la presión individualizada, con duelos Uno contra individuales y uno, por sí. eso hay un central muy cotado quizá para seguir al United que es Diomande, un patrón, un jugador muy fuerte en los duelos, en Sí. el balón parado. También te da algún conforto en los cruzamientos, por ejemplo, un jugador capaz en los duelos de un contra uno. No creo que la plantilla del United sea propicia para eso. Desde luego, De Ligt, Maguire no son centrales muy veloces en campo abierto para defender su espalda. Por eso, tal vez veamos el United bajando un poquito más en determinados momentos. Después, hay una característica de esta plantilla que ha marcado, bajo mi punto de vista, los últimos años. Es que es un equipo muy más preparado para bajar y atacar los espacios do que propiamente para tener el control del partido, trocar pases, juntar en el medio campo ofensivo con espacios más reducidos. No es un equipo muy preparado para eso. Y en las declaraciones recientes de Rubén Amorim se entiende que quiere que su United sea un equipo más propositivo, más dominador, más grande, lo que hemos visto a United en los últimos años, pero a ver cómo validar con esas características de plantilla, porque Rubén Amorim puede querer algo diferente, pero la realidad puede dificultar esa tarea. Veremos, porque Erik ten Hag, por ejemplo, también era un entrenador contrastado en una liga de un peldaño relativamente inferior. En el Ajax construyó un equipazo, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona este técnico en un maquillo que ya decimos, desde la salida de Sir Alex Ferguson, ha sido bastante convulso. Así que bueno, lo veremos, pero de momento te tenemos que agradecer este ratito, Tomás, y que nos hayas Obrigado. ilustrado Gracias, Iñaki. con tu sapiencia futbolística, ¿vale? Gracias. Un Y abrazo. para,
Y para todos los demás, ya sabéis que también queremos leeros qué opináis, qué esperáis de Rubén Amorim en su próximo paso por los Diablos Rojos. Os leemos en comentarios, debatimos y nos lo pasamos mucho mejor aquí en el canal de Editorial Puskás.